A continuación les hablaremos sobre cómo aumenta el excedente del consumidor cuando disminuye el precio. Como los compradores siempre quieren pagar menos por la cantidad de bienes que adquieren, una disminución en el precio mejoraría el bienestar. Pero ¿cuánto mejoraría? Para poder responder esta pregunta, debemos analizar y comprender el concepto del excedente del consumidor, el cual consiste en la cantidad que está dispuesta a pagar el consumidor y la que realmente termina pagando por la existencia de un mercado, el cual es el encargado de regular y establecer los precios en el mismo para poder desarrollar equitativamente una economía. Por otro lado, les hablaremos acerca de qué mide el excedente del consumidor. Principalmente el excedente del consumidor mide los beneficios que obtienen los compradores por la participación en un mercado. Tras el análisis y comprensión del concepto del excedente del consumidor, debemos realizar análisis normativos acerca de lo deseables que son los resultados del mercado, y así poder establecer si el excedente del consumidor es una buena medida para el bienestar económico. Supongamos que todos ustedes son los encargados de la política económica y están tratando de concebir un buen modelo económico. ¿Les preocuparía la cantidad del excedente del consumidor? Tomando en cuenta que el excedente del consumidor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar, menos la que pagan realmente. Además, mide el beneficio que obtienen los compradores por la compra de un determinado bien, tal y como ellos lo perciben. De tal manera, el excedente del consumidor sí es una buena medida para el bienestar económico, pero siempre y cuando los encargados de establecer la política económica respeten las preferencias de cada uno de los compradores. Existen circunstancias en las que los entes encargados de establecer la política económica no toman en cuenta o no se preocupan por la cantidad del excedente del consumidor, es decir, no respetan las preferencias que motivan la conducta de los compradores. Por ejemplo, los drogadictos están dispuestos a pagar un alto precio por la heroína. No diríamos que obtienen beneficios aun cuando la compran a un bajo precio. Así los mismos lo dijeran, en razón de la sociedad. La disposición a pagar no es una buena medida para el beneficio de los consumidores, y el excedente del consumidor no es una buena medida para el bienestar económico, por lo que los drogadictos están actuando de la forma menos favorable para ellos. Por otro lado, recalcamos lo que los economistas deducen o suponen que los consumidores son los mejores jueces ante los beneficios que se obtienen de la compra de un determinado bien. Además, se habla que los consumidores son racionales cuando los mismos son capaces de tomar decisiones, por lo que deben respetarse los gustos y preferencias que cada uno posee. Además, es de destacar una de las ventajas primordiales que se destacan en el excedente del consumidor, el cual es el poder que tiene el consumidor ante la oferta y la demanda para poder escoger entre determinados bienes y servicios, y así poder generar el excedente del consumidor y la economía. Ahora analizaremos el otro tipo de mercado, que son los beneficios que los vendedores obtienen por participar dentro de un mercado, y veremos que el bienestar va a ser igual al de los compradores. Para comenzar, empezaremos definiendo los costos y la disposición a vender, que se define como el valor de todo aquello a lo que debe renunciar un vendedor para producir un bien. Asimismo, debemos tomar en cuenta que cuando nos referimos a costos, se incluyen tanto los costos que desembolsan una cantidad de dinero como los costos de oportunidad. Teniendo muy claro esto, podemos pasar al siguiente punto, que trata acerca del excedente del productor, que es la cantidad que recibe un vendedor por un bien menos el coste de producirlo, el cual mide el beneficio que los vendedores obtienen por participar en conjunto dentro de un mercado. Otro aspecto de gran importancia que debemos mencionar es que el excedente del productor está estrechamente relacionado con la curva de oferta. Pero para que se entienda un poco mejor, consideremos el ejemplo de una persona que necesita que le pinten la casa y recurre a 4 tipos de personas que les puedan vender estos servicios de pintura, cada una de las cuales estaría dispuesta a hacer el trabajo si el precio que adquiere es superior al coste de hacerlo. Aquí el término costo lo relacionaremos con el costo de oportunidad de cada una de las pintoras, que comprende tanto costos implícitos como explícitos. Cuando mencionamos los costos implícitos nos referimos a los costos que están relacionados con el costo de oportunidad, y cuando hablamos de costos explícitos serían todos aquellos donde el vendedor debe incurrir de forma obligatoria para la producción de un bien determinado, como por ejemplo sería la compra de pinturas y brochas por parte de las pintoras para hacer el trabajo.
Cada una de las pintoras desearía vender su servicio a un precio superior a su coste y por ende se negaría a venderlos a un precio inferior o exactamente igual a su coste. Graciela, como es la de menor coste, decide ofrecer un precio de 600. A ese precio quedaría como única opción, puesto que las otras vendedoras no estarían dispuestas a vender su servicio porque el precio estaría por debajo del coste y no les sería rentable. La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué beneficio obtendría Graciela al hacer el trabajo? Dado que ella tiene un coste de 500, pero obtiene 600, en este caso se produciría el excedente del productor, que como dije anteriormente, son las ganancias adicionales que obtienen los productores por participar dentro de un mercado. Es decir, la cantidad que percibe un vendedor por producir un bien determinado se le resta los costes en que incurrió por esa producción de ese bien. Esa diferencia es a lo que se le llama excedente del productor. Para concluir, podemos decir que tanto el excedente del productor como el excedente del consumidor están estrechamente relacionados con la curva de oferta y con la curva de demanda, y que entre más libre mercado haya entre estos dos, mayores serán los beneficios para ambos. Bueno, a continuación les voy a explicar acerca de la medición de la curva de oferta por medio del excedente del consumidor. ¿Sí? Pero antes quiero que sepan algo muy importante y que lo tengan muy claro, lo cual es que el excedente del consumidor y el excedente del productor son los instrumentos básicos que son implantados o que se emplean por los economistas con un fin determinado, el cual es garantizar el bienestar tanto de los consumidores como de los vendedores en el mercado. Pero también quiero que sepan algo muy importante y que me presten atención. Existe una gran diferencia entre el excedente del consumidor y el excedente del productor, la cual es que de la misma manera que el excedente del consumidor está estrechamente relacionado con la curva de la demanda, el excedente del productor también está estrechamente relacionado, ojo, pero no con la curva de la demanda, sino con la curva de la oferta. Es por esto que deben tener muy presente, por favor, que la curva de la demanda se relaciona solo con el excedente del consumidor y la curva de la oferta se relaciona con el excedente del productor. Es muy importante saber la diferencia que existe, porque al momento de que queramos calcular o saber los datos del excedente del productor y el excedente del consumidor, no podemos equivocarnos o no podemos equivocarnos en el sentido de que vamos a confundir o a relacionar el excedente del consumidor con la curva de oferta o el excedente del productor con la curva de la demanda, porque el resultado sería totalmente equivocado. Bueno, para que lo observen mejor y aclaren sus dudas, quiero que vean este ejemplo que les voy a presentar a continuación, donde se utilizan los costes de 4 pintoras, ¿sí?, para así hallar la tabla de oferta de los costes de pintura. Eficiencia del mercado. En cuanto a qué es la eficiencia, es la propiedad que tiene una asignación de recursos para así maximizar el excedente total recibido por todos los miembros de una sociedad. En cuanto al mercado competitivo, es aquel que constituye de un buen mecanismo para así poder organizar cualquier actividad económica.
en cuanto la economía del bienestar es aquella que estudia cómo afecta la asignación de los recursos al bienestar económico. El excedente del productor y el excedente del consumidor son aquellos instrumentos básicos que utilizan todos los economistas para así poder medir el bienestar económico. El excedente del consumidor es el beneficio que obtienen todos los compradores al momento de participar en el mercado. Dada una cantidad cualquiera y un precio dado en alguna curva de demanda, la altura de esta curva nos muestra que es la disposición de pagar de algún consumidor para adquirir este producto o bien. El excedente del productor es el beneficio que obtienen los productores al momento de que participan en el mercado. Dado una cantidad cualquiera o un precio en alguna curva de oferta, la altura de esta curva nos muestra que es el coste que supone cada vendedor al momento de ofrecer algún bien, producto o servicio. El excedente total es máximo en el equilibrio competitivo del mercado solo si se le asignan menos de los recursos de producción del bien. Se dejan de intercambiar estas unidades cuyo valor es menor que su coste. Allí se considera que existe una pérdida de eficiencia. O también si se le asignan más recursos a la producción del bien, se intercambian y cuyo valor es menor que su coste, el excedente total se va a reducir.